Hemos contemplado en los 2 primeros días de esta novena la llamada del Señor que le hace a la Virgen, recordando que también quiere contar con nosotros, y después, en la segunda, hemos considerado la necesidad de esa respuesta a lo que Dios nos pide. Vamos ahora a detenernos en la necesidad de la vida de fe, sin la cual difícilmente podemos corresponder a lo que Dios nos pide. Podríamos excusarnos diciendo que está muy bien, que Dios quiera contar con nosotros, pero yo me veo muy poca cosa, yo no tengo madera de santo, podríamos decir, ¿no? Pues como comentaba un punto de camino, los santos no han sido de madera. Y además hace falta algo más, hace falta sobre todo la gracia de Dios y la respuesta a esa gracia abundante que Dios nos quiere dar. Puede ser que comencemos, pero no basta con comenzar. Tenemos que perseverar, porque comenzar es de muchos, pero perseverar es de santos. Y entonces ahora podemos decir, bueno, pero ¿cómo yo puedo aumentar mi fe? Vamos a fijarnos un poco en algunos personajes del Evangelio. Por ejemplo, aquellos ciegos que pedían al Señor que les curara. Ellos podrían haber dicho, bueno, pero esto es muy difícil. Sí, el Señor ha curado a otros, pero quizá mi caso sea diferente. Por eso será por lo que el Señor nos dice, ¿creéis que puedo hacer esto con vosotros? ¿Creéis que puedo curaros? El caso es que ellos no se amilanaron, no dudaron y dijeron, sí, Señor, creemos que puedes curarnos. Y el Señor hizo un milagro. Y el Evangelio quiere dejar constancia de que fue precisamente la fe de aquellos hombres la que le llevó al Señor a realizar el milagro. La fe que hemos de tener nosotros. No olvidemos que Dios nos escucha siempre, desde el primer instante, y por eso no nos cansemos de pedir. Puede ser que esté probando nuestra fe, puede ser que lo que el Señor desea es que aumentemos nuestra fe en Él, porque si enseguida que pedimos algo el Señor nos lo concede, nos podría parecer que todo es coser y cantar, ¿eh? No olvidemos que hemos estado, los siglos estuvieron años, siglos, pidiendo que venga el Salvador, la venida del Salvador, ¿no? Pues nosotros vamos a pedir al Señor con mucha confianza. Podríamos decir, bueno, pero es que yo soy un poco peculiar, lo que a mí me pasa no le pasa a nadie. Pues tampoco es cierto, no somos un caso especial. En el mundo hay millones de casos especiales, diríamos, semejantes al nuestro, y más especiales aún si cabe. Y el Señor puede hacer de las piedras hijos de Abraham. De modo que lo que hace falta, como nos dice San Pablo, es que tengamos fe. Hombres de fe hacen falta, hombres y mujeres de fe hacen falta, y se renovarán los prodigios de la Escritura. Como nos dice el Santo Evangelio, omnia possibilia sum credenti. Todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Nuestra Virgen, nuestra Madre, maestra de fe, beata que credidisti, bienaventurada eres, porque has creído lo que te ha dicho el Hijo de Dios, lo que te ha dicho el mensajero del Hijo de Dios. Le dice Santa Isabel a su prima. Entonces, igual que hemos hecho en otras ocasiones, podríamos decir, bueno, pero es que la Virgen es perfecta y ya con eso es suficiente. No le bastó con decirle que sí al arcángel. No era suficiente. Después tuvo que ejercitarse una fe heroica. Lo hemos recordado ya en diversos pasajes. Ahora podríamos fijarnos también en que la larga vida de Nazaret, la llamada vida oculta del Señor con María, con José, nada es particular, nada especial. Y María y José mantuvieron firme la convicción de que su hijo era el Hijo de Dios.
de que había venido a salvar al mundo, aunque no hiciera ningún milagro en esos años, aunque no se sirviera de su poder, tampoco para hacer más llevadera la vida de trabajo y la vida de convivencia en Nazaret. Pero sin duda María iría meditando en su corazón tantas cosas, sobre todo el contemplar la vida de su hijo. Y hasta es muy posible que le pidiera a su hijo algún favor para algún vecino, para alguna vecina. Y María tendría la experiencia clara de que lo que ella le pedía a su hijo se lo concedía. Quizá podríamos ver en estos antecedentes, de los que no tenemos seguridad porque no nos habla el Evangelio, pero que podemos suponerlos, quizás sin mucho peligro de equivocarnos. En estos antecedentes quizá podríamos ver esa explicación del milagro en las bodas de Caná, el primer milagro que hace nuestro Señor para remediar aquella necesidad de ese joven matrimonio, ¿no? Conocemos perfectamente la escena y recordamos cómo el Señor le dijo a su madre que le había dicho a su hijo simplemente no tienen vino, como dejando ya en sus manos la solución. Y el Señor le dijo, mujer, aún no ha llegado mi hora. Si nosotros hubiéramos oído esa respuesta, pues probablemente habríamos dicho, pues no, el Señor no va a hacer nada. Habría que haber estado allí en aquella cena, porque tal vez al ver el gesto del Señor, la mirada a su madre, el tono de esas palabras, quizá algún detalle más, nos habríamos dado cuenta que aunque dijo, aún no ha llegado mi hora, el Señor lo iba a hacer. Y María, nuestra madre, no tuvo ninguna duda de que lo iba a hacer. Y por eso le dijo a los criados de Caná, haced lo que Él os diga. Bueno, esa fe grande que nosotros hemos de imitar. Porque los milagros nos superan nuestra razón, pero no van contra la razón. Dios puede hacer si quiere milagros, aunque sobre todo los milagros que le pedimos son los milagros de las conversiones de las almas, de decisiones firmes, de entrega, de fidelidad, de vida cristiana, de conversión, de abandonar una situación anómala de pecado a la que no podemos acostumbrarnos de ninguna manera. Hay una anécdota que puede ilustrarnos un poco en esta presencia de Dios, en esa actuación de Dios en la vida de cada día, ¿no? Es decir, el poder ver la mano de Dios en las cosas más corrientes. A veces pedimos milagros y los milagros los tenemos delante de los ojos, en el acontecer de cada día, en tantas cosas que damos como por normales y sin embargo son increíbles, son una muestra evidente de que ahí está actuando la mano de Dios a través de esa capacidad que Dios ha dado a la naturaleza. Me refiero a un ejemplo de unos compañeros, unos estudiantes de medicina que eran un poco agnósticos, un poco descreídos, y le tomaban un poco el pelo alguna vez, en fin, con cierta amabilidad, pero bueno, tomaban un poquito el pelo a un compañero de curso que era un hombre de fe. Y hablando, por ejemplo, de la encarnación. Entonces ellos decían, pero tú conoces perfectamente las leyes de la biología, sabes perfectamente que para que haya una fecundación, una procreación humana, hace falta un espermatozoide y un óvulo. Eso lo sabes de sobra. Y sin eso es imposible. De modo que no me vengas ahora con narraciones que se salen por completo de la lógica humana. Y este otro, pues no se amilanó, porque era un buen estudiante y además tenía fe. Y con mucha sencillez, pero también con claridad, les dijo, bueno, vamos a ver, vosotros me podéis explicar, aunque yo también lo sé, lo que sucede biológicamente hablando. Se unen esas dos células pequeñitas, microscópicas, en la parte externa de la trompa de Falopio, avanzan hacia el útero. Si hay fecundación, pues se ha anidado en la cavidad uterina, en el endometrio. Una serie de mecanismos hormonales hacen que crezca esa mucosa uterina para que pueda anidar el óvulo fecundado. Y a partir de ese momento, esas dos pequeñísimas células van a empezar a multiplicarse de una manera increíble, pero no de una manera caótica, porque como bien sabemos, va a dar lugar
a la formación de los diversos órganos del organismo, que son enormemente complejos, con millones de células, de vasos sanguíneos, de terminaciones nerviosas. Es decir, me explicáis lo que de hecho está sucediendo, pero no os preguntáis por qué sucede eso, por qué puede haber fenómenos que no hemos hecho nosotros, que nos vienen dados, que superan, digamos, toda la imaginación y toda la capacidad que tiene el hombre de hacer cosas sorprendentes. ¿Cómo nos vemos ahí la mano del Creador, la mano de Dios? Los otros se quedaron que no sabían qué decir, ¿no? Bueno, pues de la misma manera, por supuesto, en la encarnación, el hecho irrepetible de la venida del Espíritu Santo en las entrañas purísimas de nuestra Madre Santa María. En definitiva, la fe que tenemos que tener, que tenemos que pedir, sabiendo ver, repito, la mano de Dios en tantos acontecimientos de la vida de cada día, que a veces somos un poquito ciegos, pero el Señor está mucho más cerca de nosotros de lo que nos podemos imaginar. Algún acontecimiento más de la vida de la fe de nuestra Madre la Virgen. Pensemos el Calvario, por ejemplo. Todo el mundo huye, todo el mundo cree que aquello ha llegado al final. Los apóstoles, salvo Juan, dejan solos a la Virgen, se esconden, creen que aquello ha terminado. Ha sido una aventura maravillosa, pero esto se ha terminado. Tendremos que volver a la pesca y tendremos que sentirnos satisfechos si no nos matan también a nosotros, estarían pensando. Nuestra Madre no abandona la cruz, se une a los improperios, a las calumnias, a toda aquella situación terriblemente inhumana con su Hijo, íntimamente unido a Él. Es la corredentora. La Virgen también podría haber pensado, ¿esto se ha terminado? No, ella no lo pensó. Ella sufrió, como nadie, la muerte de su Hijo en la cruz, pero no perdió la más mínima seguridad en cuanto a que su Hijo iba a resucitar. Ya lo había dicho varias veces a sus apóstoles. Lógicamente nuestra Madre también lo sabía. De modo que lo que hace la Virgen es unirse a la cruz, morir, entre comillas, mártir sin morir, con su Hijo, y esperar el comienzo del tercer día. Y ahí estará, la mañana del domingo, en su casa, esperando la resurrección. Por eso no va al Calvario con María Magdalena y con las otras mujeres. No porque tuviera algún miedo, no, sino porque estaba segura que su Hijo iba a resucitar. La fe de María en la palabra de Dios, en momentos en los que humanamente podemos pensar que todo se ha derrumbado, que todo se ha terminado. Y no es así. Y no es así. Entonces, nosotros tenemos que pensar también en nuestra vida de fe. En nuestra vida de fe. Nosotros no podemos, por ejemplo, imitar a los apóstoles en la huida cuando llegan las dificultades. Quizá les hemos imitado más de una vez en la huida. Y hemos dejado solo al Señor. Y le hemos de alguna manera negado, por lo menos con los hechos, con las actitudes. Pero si así ha sido alguna vez, ahora ya hemos de tomar decisiones firmes de que no vuelva a suceder más. Queremos responder con fe a todo lo que el Señor nos pida. Y aumentar nuestra fe, ¿no? Y ser coherentes con aquellas cosas en las que creemos para vivirlas intensamente. Yo creo que Jesús está en el sagrario. ¿Cómo no voy a venir a verle si puede ser a diario? Yo sé que el Señor está en la Eucaristía. ¿Cómo no voy a querer recibirle con mucha frecuencia? Incluso si puedo, pues eso, a diario. Yo sé que el Señor me perdona en el sacramento de la penitencia, aunque haya cometido pecados horribles. Si estoy verdaderamente arrepentido, el Señor me perdona, como perdonó al buen ladrón, como perdonó a Zaqueo, como perdonó a la mujer adúltera, como perdonó a la samaritana, como cambió por dentro a María Magdalena. Dios lo puede todo, basta que nosotros lo dejemos actuar y vivamos con fe, seamos hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de fe hacen falta y se renovarán los prodigios de la Escritura, dice un punto
de camino. De modo que ánimo, tenemos la garantía de que el Señor no nos deja solos. Él quiere que nosotros seamos su continuidad en el mundo hasta el fin de los tiempos. Nos ha prometido la asistencia continua del Espíritu Santo para que la Iglesia permanezca hasta el final de los tiempos, para que la verdad de Jesucristo no se pierda jamás, a pesar de persecuciones y de dificultades de todo tipo que ha tenido que atravesar a lo largo de los siglos. De modo que hemos de tener una visión optimista de nuestra misión como cristianos, por supuesto de la misión de la Iglesia, aunque haya dificultades, aunque haya a veces personas que se alejan, aunque pueda parecer que predomina una cierta mentalidad laicista. Quizá esas cosas suceden porque los que tenemos fe no vivimos coherentemente con ella. De modo que vamos a decirle al Señor que cuente con nosotros, con la ayuda de la Virgen Santísima, que cuente con nosotros. Yo no puedo nada, pero contigo, Señor, sí puedo. Nos lo ha recordado estos días San Pablo. Y termino con una anécdota de San José María, es muy ilustrativa también, ¿no? En los años finales de los años 50 o comienzo de los años 60, más o menos, en un viaje, algunos veranos, San José María, y para descansar y trabajar en un ambiente menos caluroso que Roma, viajó a Londres durante unas semanas, pleno agosto o pleno verano. Y en alguna de esas ocasiones, paseando por el centro de la ciudad, por esos edificios poderosos, con multinacionales ya en aquellos años, con un poderío económico y cultural impresionante, San José María, pensando siempre en la labor de almas, en cómo llevar las almas a Dios, ¿no? Al verse allí, en aquellos barrios, paseando por aquellas calles, aquellas avenidas, y ver todo ese poderío, por así decir, ¿no? Toda, a la vez, la lejanía de Dios, de muchas personas, claro. En su interior iba diciendo, Señor, podré influir en que tantas personas poderosas se acerquen a ti, podré yo. Y oyó, sin palabras, que el Señor le decía, tú no puedes, pero yo sí. Pues que nos lo apliquemos. Yo no puedo, pero el Señor sí puede. Vamos a dejarle actuar y veremos milagros de la vida ordinaria. Y si será necesario, pues incluso alguno de la vida extraordinaria, que nos vendría muy bien para beatificar a algún santo a cuya intercesión hubiéramos acudido. Aquí lo dejamos.